¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp. Feliz año nuevo para todos. 2 de enero estamos saliendo con esta nueva emisión de este ciclo sobre energía, sobre cosas que ocurren en la República Argentina en materia energética. Hay muchísimo para contar, ustedes se lo imaginarán. No voy a empezar sin antes saludar a mis queridos compañeros. Lu Glesser, feliz año, ¿cómo estás? Feliz año, Rafael. ¿Será este el año en el que conoceré el éxito de tu mano? ¿Conducirás a mi persona al éxito? No te puedo garantizar que te voy a llevar al éxito, pero a algún lado vamos a llegar. No sé a dónde todavía, después lo vamos a ir viendo. Yendo. Cracovia, ¿cómo estás, Fer? ¿Cómo va? Ya es el segundo año del programa, ¿podemos decir que es el segundo año en que hayamos empezado en noviembre? Temporada 2. Temporada 2. Temporada 2, perfecto, muy bien. Bueno, les dejo como siempre nuestras redes de contacto. Estamos en YouTube, en Instagram, en Twitter, @WhatsApp Stream en las 3 redes sociales. También tenemos un email al cual pueden escribirnos, streamwhatsapp@gmail.com. Ahí leemos todo, contestamos en la medida de lo posible, por supuesto siempre a la espera de sus comentarios para seguir creciendo y dinamizando este espacio. Ahora sí, sin mayor preámbulos, vamos a meternos en las noticias de la semana. Creo que la principal noticia en materia de coyuntura es el nuevo aumento que dispuso el gobierno en las tarifas de energía eléctrica y de gas. Y también, esto no lo dispuso el gobierno, pero casi, el aumento en los combustibles, en nafta, en gasoil, porque los tres tienen más o menos la misma tónica, ¿sí? 1,7, 1,6, 1,8%. Estamos hablando de quizás la nueva referencia con la que el gobierno quiere bajar otro escalón los precios y empezar a acomodar este nuevo esquema de tipo de cambio con una devaluación un poquito menos pronunciada. Exactamente. Desde que Caputo tomó las riendas del área energética, en su momento pugnaba con Chirilo, decidió que las tarifas sirvan como ancla dentro del programa inflacionario. Sí. O sea, que no le tiren la inflación para arriba, sino que ayuden un poquito a plancharla y después más adelante se verá. En esa tónica viene desde hace 2 o 3 meses aumentando menos que la inflación, claro, o levemente por encima en algún caso. Chirilo había dicho en su momento, cuando cierra el primer aumento fuerte, que después iban a venir indexaciones por inflación y Caputo le dijo, estás loco. Eso lo cortó de cuajo y también frenó la revisión tarifaria integral que Chile quería tener lista para que entrara en vigencia el 1 de noviembre, y ahora, fuente de la Secretaría de Energía, dijeron que entre fin de enero y principio de febrero se convoca a las audiencias públicas y quieren tener las nuevas revisiones quinquenales para fin de marzo, principio de abril. Bien. ¿Eso para qué? Para darle previsibilidad a las empresas en salir a buscar crédito y demás, que sepan cuál va a ser la tarifa durante los próximos 5 años. Manzano algo dijo sobre eso y llamó a no tenerle miedo a la revisión tarifaria quinquenal, diciendo no va a haber aumentos muy fuertes. ¿Por qué? Porque los aumentos fuertes ya pasaron, fueron básicamente en el primer semestre. Ahora necesitamos la RQT, como le llaman, la revisión quinquenal tarifaria, para despejar el horizonte financiero de las compañías y no tanto para recomponer caja. La recomposición principal se hizo entre abril y junio. Ahora, tenemos por un lado ese horizonte, pero por otro lado también aparece en los próximos meses, probablemente esté atado a esta revisión tarifaria, la cuestión de qué va a ocurrir con los subsidios. ¿Cómo va a ser esa migración del esquema actual de 3 segmentos a volver a una tarifa social? Entiendo que tiene que ser una tarifa social amplia, con niveles de pobreza en torno al 40%, siendo optimistas. ¿Y qué porción del consumo te van a subsidiar? ¿Y cómo impacta eso en la inflación y el humor preelectoral? Si nos ajustamos, ¿no?, a los anuncios de la secretaria María Tetamanti, el sistema pasa de ser un esquema de subsidio segmentado a una bonificación, ¿no?, que es una idea que tiene que ver o está más vinculada a un descuento, ¿no? Un descuento en tu factura final. Sobre esto, marcar un dato que me parece interesante, que es desde el segmento de bajos ingresos, población vulnerable, la que se ubica en el segmento R2 o N2, ¿no? Según sea gas o electricidad, quedan por inscribirse en el RASE. Digo, no hay un registro cabal, integral, sobre esa población. Es muy difícil acceder a los datos. Hay que tener en cuenta que en muchos hogares viven muchísimas personas. Digo, hay un hacinamiento mayor, más personas por metros cuadrados, donde no hay una declaración de ingresos, donde no hay medidores, donde en muchos casos están colgados de estos servicios, con lo cual es muy difícil acceder a los datos. Esto de lo que se estima como población vulnerable en el nuevo registro y en el nuevo ingreso todavía
falta, digo, se ven los números que no refleja la realidad de estos barrios, con lo cual va a ser muy difícil aplicar este sistema de bonificación. En todo caso, es mucho más fácil identificar a los mayores ingresos y al segmento de mayor poder adquisitivo que identificar. Por eso la política de subsidios tiende a ser universal en las experiencias, ¿no?, de los países en términos comparados. Claro, total. Todo esto que te estamos contando tiene que ver con, de nuevo, un año que recién comienza, en el cual el sistema tarifario, en este caso, creo que combustibles también entra en la misma tónica, se sigue acomodando al nuevo programa económico que terminamos de descubrir en el Vamos Viendo, ¿sí? Porque arrancamos con un fuerte ajuste, con una devaluación muy fuerte que reacomodó todo. Eso estuvo seguido por un fuerte aumento en los combustibles y luego el incremento en las facturas de energía eléctrica, de gas y de otros servicios públicos. Y ahora se acomoda a, bueno, todo subsumido, todo orientado a seguir desinflando la economía, a seguir bajándole el índice de precios. Ese 1,6, 7, 1,8% que, de nuevo, van a tener los precios de los combustibles de la energía a partir de enero, tiene que ver con esto que está buscando el gobierno. La inflación de diciembre, dicen los consultores, va a terminar en torno al 2,7, 2,8%, pongamos. Debajo de 3, pero arriba de 2,5%, que para diciembre es un mes estacionalmente de inflación alta. Está bien, es un buen número, va en la línea de lo que venía ocurriendo. Si el gobierno quiere seguir bajando la inflación, va a usar el ancla cambiaria. En algún momento va a bajar de la devaluación del tipo de cambio del 2 a una suba del dólar de 1% mensual. Puede ser en enero, puede ser algún mes un poquito más adelante. Y en algún momento va a tener que abrir o flexibilizar más el acceso a divisas, porque está negociando con el FMI. No puede dejar que se le desmadren las tarifas públicas porque atentaría contra su programa de inflación. Mientras todo eso pasa, hay otro escenario que ocurre quizás un poquito más lejos de tu casa, pasa en Vaca Muerta principalmente, pero también en otros lugares del país, que tiene que ver con este boom energético que estamos viviendo y que va a tener en 2025 un nuevo escalón en cuanto a producción y también exportaciones. Exactamente. Se estima que la balanza energética este año que terminó va a dar 5.500 millones de dólares a favor. 2024. 2024. Este es un gráfico de Arceo, ¿no? De Nico Arceo, de la Consultora de Energía y Economía de Energía, bien digo. Acá lo estamos viendo, él tira dos escenarios. En este caso, escenario ácido le pone a uno. Ese es el negativo. El ácido es el negativo. Pero mirá el escenario negativo, es de acá a 2030 estás exportando. Quiero decir, vas a tener una balanza comercial superavitaria en torno a los 10.000 millones, sí. Si todo sale mal. Si todo sale mal, 10.000 millones a favor, no es un buen escenario, digamos, para lo que es el pasado. Exactamente. Hasta el año pasado, no, hasta 2020. Sí, hace unos años era deficitaria. Nos estamos acomodando. Y en el escenario que Arceo llama expansivo, a ver si lo tenemos ahí. Está llegando, te da casi 25.000 millones el de base, también es optimista, sí, porque plantea que el crecimiento de la producción petrolera va a seguir en un ritmo similar al de 2024, bien, donde la producción petrolera creció fuerte en 2024, hasta octubre anualizada venía 9,5, es un número alto, y en Vaca Muerta casi 30. 2024 cerramos con un superávit en la balanza comercial energética de 5.400 millones de dólares, sí, contrasta contra, mirá lo que era el número 2022, si veo bien. Bueno, sí, guerra, ¿no? Rusia Ucrania, sube pospandemia, menos 4.000 millones, sí, menos 4.400 millones. Eso sube, llega a 5.400 ahora, escala a casi 8.000 para 2025. Mira, entre los distintos escenarios 2025, entre el negativo y el de alguna manera más optimista, oscila entre 7.200 millones y 7.950. Bien. O sea, esos son los márgenes entre que te va bien y te va mal. Ahora, en 2030, llegado a 2030, si te va mal, vas a tener un superávit de 10.000 millones, sí, y si te va bien va a llegar casi a 25.000 millones. Superávit de la balanza comercial, estamos hablando energética. Exactamente, si te va bien, significa que todos estos proyectos que están anunciando las grandes empresas, estamos hablando de oleoducto Vaca Muerta Sur, estamos hablando probablemente de que empiece la exportación de GNL a través de los buques. Estos escenarios, todo eso se concreta. Estos escenarios contemplan, sobre todo, se apoyan en el crecimiento de la producción de petróleo, Vaca Muerta Sur, los oleoductos. En gas también contempla uno de los escenarios, prevé, por ejemplo, que el barco de Golar y de PAE entre en funcionamiento, pero no prevé en los supuestos la planta de GNL que YPF tiene previsto. Se supone que
que la exportación de GNL a nivel significativo empezaría a partir de 2030, según lo que prevé la consultora Economía y Energía, si todo va bien. Entonces, en estos supuestos que llegan hasta 2030, hay un crecimiento en la producción de gas, pero no tan significativo como la de crudo, que es la que apuntala este superávit de la balanza comercial energética. En un ratito vamos a hablar de esto también con Daniel Dreiser, de Aleph Energy. Tendrá sus números también, los compartirá con nosotros. Creo que hay un consenso en que esto más o menos va por este lado, con lo cual, bueno, vamos a tratar de profundizar en este sentido. Antes de cortar con este segmento informativo, quiero detenerme en las declaraciones del nuevo titular de la CONAE, ¿sí? Guido Lavalle, presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. CONEA. CONEA, exacto. CONAE es espacial, CONEA es atómica. Que básicamente enterró el CAREM. Sí, ¿no? sí. Acá lo estamos leyendo, vayan bien, directo al segundo párrafo. Seamos honestos intelectualmente, no vamos a vender 50 CAREM. Sabemos que no es así, que no es económicamente competitivo este reactor. El CAREM, lo estamos recordando todas las semanas, tiene la obra civil prácticamente terminada, está paralizado desde comienzos de año. Esto ocurre en Lima, ¿sí? Donde está Atucha 1 y 2. Bueno, el gobierno que hace unas semanas anuncia su plan nuclear con reactores modulares, dice el CAREM no. Sí, el CAREM viene construyéndose hace unos 20 años, muy lentamente. Hablan de un avance de obra del 65%, pero es básicamente, como vos decías, la obra civil. Hubo mayor lentitud en lo que tiene que ver con la ingeniería y el diseño, y ahora empezaron a decir, bueno, hay problemas. Recuerdan, la semana pasada nosotros hablamos de eso, de que efectivamente tiene problemas de diseño, tiene problemas en la ingeniería para poder avanzar. Hundieron $600 millones, tenían dudas sobre cuánto más tenían que invertir para hacerlo comercialmente viable, si bien es un prototipo, digamos, pero después se iba a escalar esa producción. Es un prototipo de 25 megas y ahora lo que está diciendo el gobierno es no, vamos a dejarlo de lado y vamos a apuntar a pequeños reactores modulares, pero de 300 megas, pero que ya no tomen en cuenta la tecnología ni el diseño del CAREM, sino que van a hacer otro diseño, que es el que patentó INVAP. Sí. INVAP es el principal propulsor de este nuevo plan por sobre la CONEA y por sobre NASA. Bueno, así avanzará entonces este programa nuclear, del cual todo tiene que ver con todo. Nos va a hablar ahora nuestro queridísimo Diego Golombek. Energía nuclear, el futuro es ahora, dice Diego, y cuando habla Diego yo lo escucho. Cuando pensamos en energía nuclear, se nos vienen a la mente muchas cosas. A mí, por ejemplo, el profesor Emmett Brown, el Doc, robando uranio para usarlo en el DeLorean. Bueno, algo de eso hay. Si bien no usamos la energía nuclear para viajar en el tiempo, todavía sí usamos átomos de uranio para generar energía eléctrica. ¿Cómo es eso? Para generar energía necesitamos mucho calor. En el reactor nuclear, ese calor se genera a través de la fisión de átomos de uranio. Es decir, se los somete a una presión tan alta que rompen su núcleo. Esto desprende neutrones que a su vez rompen los núcleos de otros átomos de uranio y así sucesivamente se genera una reacción en cadena controlada que genera muchísimo calor. Este calor calienta el agua que circula por unas tuberías. Este agua caliente genera vapor y ese vapor genera energía mecánica para hacer que se muevan las turbinas conectadas al generador eléctrico. ¡Voilá! Bueno, no será el DeLorean, pero sí que requiere ingenio, ¿eh? Una tendencia que nos puede jugar a favor es que hay muchas empresas líderes en tecnología que desarrollan o trabajan con inteligencia artificial, y eso hace que tengan enormes centros de datos consumiendo constantemente energía. Pero como necesitan descarbonizar su economía, esto las impulsa a apostar por variantes limpias como la energía nuclear. Esta necesidad de energía limpia puede ser beneficiosa para nuestro país, porque tenemos más de 50 años de experiencia produciendo este tipo de energía. Contamos con profesionales de primer nivel y además tenemos 3 centrales nucleares de potencia operativas, Atucha 1 y Atucha 2, que están en Zárate, en la provincia de Buenos Aires, y la central Embalse en Córdoba. Además, también está en construcción el ambicioso proyecto de CAREM, que es el primer reactor nuclear de potencia diseñado y construido en el país. Este proyecto busca posicionar a Argentina en la vanguardia del diseño de reactores pequeños, destinados a países con necesidades energéticas específicas o limitaciones de infraestructura institucional. Lógicamente, este crecimiento no está exento de desafíos.
Los más importantes tienen que ver con la gestión de residuos radiactivos. Digamos que, bueno, es importante no terminar con peces de 3 ojos como los que tienen los Simpson en Springfield. Sin embargo, los avances tecnológicos y nuestra propia experiencia en gestiones dentro de este área nos permiten entender que estamos en capacidad de gestionarlos de forma efectiva y sostenible. Por todo esto, se abre ante nosotros una oportunidad valiosa que ojalá estemos a la altura de aprovechar. Interesantísimo como siempre, Diego. Bueno, no será el Carem probablemente. Esperemos que sea algún otro reactor modular. Momento de meternos ahora en nuestra primera entrevista del día de la fecha. Lo anticipábamos hace un ratito. Está con nosotros Daniel Dreisen, director de Aleph Energy, asociado también con la consultora Ecolatina. Bienvenido, Daniel. Feliz año. Gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz año, gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por este espacio que creo que es muy bueno que la sociedad sepa más de energía, ¿no? Un tema que a veces está, como decías antes, como lejos de las casas y parece muy técnico, pero es muy relevante en la economía y en la vida, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Primera pregunta, ¿por qué Aleph? ¿Borgiano? Sí, sí, un poco como el inicio, ¿no? Como también la primera letra, Borges, y me gustó esa palabra relacionada. ¿Qué link haces con la energía? Y como que la energía, en su sentido más amplio, no solo es la energía del petróleo y el gas, sino la energía también de una persona, ¿no? O sea, nosotros para vivir también transformamos energía, entonces me gustó esa relación. Buenísimo. Hablábamos hace un ratito de las perspectivas que hay en el sector, sobre todo de oil and gas, de energía de gas y petróleo, pero entiendo también en otros sectores de energía y minería vinculados respecto a 2025. ¿Cómo ves vos este despegar y qué sostenibilidad tiene, digo, en materia de inversiones? ¿Qué hay y qué hace falta? Bien, es muy buena pregunta. De alguna manera coincido bastante con las proyecciones que mostraron antes y eso es lo que está diciendo el sector. La verdad que yo vengo diciendo hace bastante, es más, cuando estuve en el gobierno, en la Secretaría de Energía, nosotros decíamos que se podía duplicar la producción de petróleo en 5 años. Algunos decían que estábamos medio locos lo que decíamos. Ahora es algo que todo el mundo está diciendo porque veíamos el potencial de Vaca Muerta, ¿no? Es un shale que es una calidad impresionante y eso nos está permitiendo ya, con resultados objetivos, cambiar, ¿no? la matriz y cambiar la economía energética del país y transformarnos en un país, ¿no? exportador, que era algo impensable cuando por eso empecé en este rubro, ¿sí? Yendo a tu pregunta, me parece interesante verlo, bueno, ¿y qué puede fallar, no? Pues todos decimos que esto va a crecer, 30.000 millones es el número que está dando vueltas, casi todo está compuesto por petróleo, el gas vendría un poco más tarde y un poco más gradual y bueno, y en distintas etapas, si quieren después podemos hablar de eso. Yo creo que hay 2 cosas que pueden fallar. Una, lógicamente, es el precio internacional, ¿no? Todo barril excedente o gas excedente es de exportación, lo cual es bueno, porque uno dice, bueno, de alguna manera diversifica. Hoy más o menos estamos en el orden del 75% local, 25% de exportación más o menos de la producción. Entonces, bueno, parecería bueno, pero bueno, también el mercado internacional es volátil, entonces hay algún riesgo, más con el gas que con el petróleo, por lo que yo veo que pueda llegar a bajar con mucha más oferta de proyectos de LNG que están surgiendo. Y segundo, incluso es donde más inversión necesitas. Para exportar GNL tenés que crear una industria, digamos, acá en Argentina. Sí, es donde, no sé si necesitas más inversión, pero la necesitas en infraestructura y no en pozos. O sea, total, mucho más en infraestructura que en pozos. En petróleo también, si quieren podemos hablar un poco de, que vos preguntabas cuánta inversión se requiere. Y lo segundo que podría fallar, esperemos que no, es el tema de, obviamente, la estabilidad de la economía argentina. Y vos decís, ¿pero por qué? Si es todo para exportación. Y bueno, por el precio local, ¿no? Como vos dijiste, ha habido un incremento en dólares reales o dólares financieros impresionante de, como decís vos, de las tarifas, pero también de los precios de los productores, que ha incentivado a que haya más inversión. Y eso, muchas veces en la historia argentina, cuando uno ve las últimas décadas, ha tenido altibajos y ahora estamos en un export parity que es algo que no es lo normal en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas por lo menos de arquitectura. Eso también podría, no digo que no va a pasar, pero va a pasar más lento. Acá es un tema de velocidad, yo siempre vengo diciendo hace bastante, porque yo digo, bueno, Vaca Muerta fue la única industria que resistió a los descalabros económicos de las últimas décadas. Sí, de la última década. La última década principalmente, que no crece la economía, ¿no? O sea, en promedio. Pero este sector es tan productivo que ha resistido a ello.
¿Cuánto se invierte en oil and gas? Que es un poco lo que me decías y cuánto hace falta. Más o menos, hoy en día estamos en el orden de los 13.000 millones de dólares por año. Por año. Entre lo que es upstream, que son los pozos, y la infraestructura promedio, ¿sí? Un año se hace un gasoducto, por ahí un poco más, otro menos, pero 1.000 menos son 13.000. Yo hice un número, porque se habla mucho de la balanza comercial, que estamos bastante en línea, así que después le podemos pasar también nuestros pronósticos por producto, que está bueno también ver en petróleo, gas, cuánto se va a reemplazar también de importaciones de gas, Sí. Que también uno mira mucho las exportaciones, pero también hay más reemplazo, ¿no? de importaciones, que es muy bueno. Si se hacen todos los proyectos, incluyendo el LNG grande, a mí me da que en promedio hay que duplicar ese número. O sea, de 13.000 millones de dólares hay que pasar a 26.000. No quiere decir que de un año para el otro, ¿no? Es un promedio para tomando yo sumo ahí todas las inversiones, casi todas son en upstream igual, pero bueno, hay muchas en infraestructura, como decís vos, de midstream, lógicamente, y principalmente en gas. Entonces, en promedio me da el doble cuando sumo todas esas inversiones y las digo, bueno, suponiendo que podrían ocurrir en un lapso de 8 años. ¿Sí? Entonces, para llegar a la meta de los 30.000 millones de dólares de saldo positivo en 2030, deberíamos tener un nivel de inversión cercano a los 20.000 millones de dólares por año. Aprox, esta es la cuenta. En realidad, menos. ¿Por qué? Porque el número que yo les dije es full. Bien. Es un escenario que yo llamo alto, y yo el LNG onshore, que es no el LNG de los barcos. La planta. Sí, la planta puede estar en un barquito, como el proyecto de Golar, Claro. o puede ser una planta onshore que requiere ¿qué? Más inversión y más confianza, porque tiene más escala. Por eso se empieza por el barco, que no está mal como concepto, porque cualquier problema que hay en Argentina se puede ir el barco. Es así de... Volviendo a los 13.000 que son, supongo, en petróleo, ¿no? Que es lo exportable o lo que se está exportando ahora, ¿no? O el negocio hoy está puesto más en los pozos de petróleo, gas es más una ilusión o una esperanza, quizás a corto plazo, el Golar, proyectos a menor escala que el sueño Petronas. Pero yendo a estos pozos petroleros, estamos hablando de un nivel de inversión 2024 de 13.000 millones de dólares que se viene sosteniendo ¿hace cuánto? Digo, porque marcaste, ¿no? Que se está invirtiendo. En los últimos 2-3 años, obviamente la pandemia se destruyó, después se recuperó, y después en los últimos 2 años alrededor. O sea, la Secretaría informa un poquito menos, pero cuando le sumás el midstream, porque la Secretaría informa el upstream, ya son los 13.000, pero por las dudas más o menos 70% es petróleo y 30% gas, porque vos, acordate que en la industria tenés que invertir para mantener la producción también. Claro, también, sí, no solamente para los pozos nuevos, sino que tenés que estar inyectando todo el tiempo. Exacto. No, bueno, son interesantes, me parece interesante ver los números y ver cómo se sostiene, ¿no? Que es de los últimos 3 años, y esta cifra, el condicionante de los 20.000 millones de dólares para poder alcanzar ese superávit. Y una vez que esté su superávit... El superávit que alcanzás ahí, si llegás a duplicar, es el full, que a mí me da como 50.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque tenés esos 30 de petróleo, tendrás más o menos 40 y después 15 de LNG. 55.000 millones. No para 2030, no para 2030. Es un poquito más adelante, exactamente, 2034 más o menos. Bueno, pero para no marear tanto con números, hoy la industria está poniendo 13.000, el resultado de este año cercanamente a 5.000, da 5.000, entonces supongamos que llegamos con este ritmo de inversión, aumentándolo y da 30.000. ¿Qué pasa con esos 30.000 millones de dólares? ¿A dónde van? ¿Cómo es el circuito de esa rentabilidad que se genera o ese saldo positivo? Esas son 30.000 es el saldo, son exportaciones. Claro. Son exportaciones que entran a la balanza comercial de Argentina y generan, o sea, eso es el resultado. Para eso tuviste que haber aumentado la inversión, con lo cual genera mucha mayor actividad, que es lo que se está viendo. O sea, esto es una industria. Se habla mucho, o sea, estamos estudiando mucho lo que es la cadena de valor, si vas un poco también a todos los proveedores y todo eso, y es una industria de las más ricas desde el punto de vista de efecto multiplicador, ¿sí? O sea, tiene un efecto multiplicador muy grande. Efecto multiplicador, así se dice, es ¿verdad? Porque generalmente solemos hablar de la primarización de la economía, exportar materias primas, pero muchas veces olvidamos que está bien, exportás una materia prima, pero eso tiene un laburo previo de mucha riqueza y de mucha tecnología también. Exacto, hay muchas empresas de servicio y muchas empresas de las provincias, regionales, todo para que esto mecánicamente funcione, se pueda principalmente hacer un pozo, ¿no? Un pozo, una fractura, hay muchísima actividad detrás y esto se está viendo cuando vas a Neuquén, ¿no? Que lo ves ahí en vivo. Y Daniel, te hago una consulta. Vos dijiste, bueno, uno de los factores que puede alterar esto es si hay una nueva crisis de la macro, como periódicamente Argentina
tiene. En general las crisis comienzan por el frente cambiario. Cuando el dólar se dispara, todo empieza a crujir. Ahora, este superávit de la balanza comercial energética puede revertir lo que históricamente fue un problema para el país, como fue la restricción externa. Totalmente, sí, eso es lo que se está hablando, que esto podría ser otra fuente y más estable que el campo, porque no tiene el tema de la estacionalidad del clima, para decirlo de una manera, ¿no? Y va creciendo, más lineal, tiene el tema del precio, pero sí, se habla que es otro campo, ¿no? Es decir, creo que el complejo, el campo son más o menos, total son 40.000, a veces depende si tomás los subproductos o solo entre 30 y 45.000 millones de dólares, con lo cual esto... si llegas a los 30, es como andar con 2 turbinas en un avión en vez de andar con una, ¿no? Te lo preguntaba porque se suele decir que el dólar está apreciado y que eso en el corto plazo termina mal. Ahora, nunca antes tuvimos un superávit de la balanza comercial energética que puede impactar en la balanza comercial general de las características que tenemos ahora. Eso podría, de alguna manera, despejar el horizonte cambiario y que tal vez no sea irremediable una devaluación con los costos sociales y económicos que podría traer. No soy un especialista en economía general, pero lo que te puedo decir es que el mediano plazo sí. Ahora no sé si es muy representativo los 5.000 millones que se está hablando. Sí, obviamente el año pasado, pues hace 2 años, el año pasado fue 0 y el anterior fue 5.000 negativo, con lo cual te da un delta lindo de 10.000 millones de dólares. No sé si para la economía global es tan representativo que si hay un problema con el campo. O sea, sí en el mediano plazo, si llegas a los 20-30, seguro que sí. Hay que pasar este momento, ¿no? de alguna forma. Vimos en las últimas semanas cómo el RIGI comenzó a disparar algunos proyectos de inversión, ¿no? YPF anunció con un pool de empresas Vaca Muerta Sur, el oleoducto para exportar crudo, hablamos de los buques licuefactores, hay algunas cuestiones también de minería dando vueltas. Ahora, por otro lado, el RIGI es darles a las empresas 30, 40 años de beneficios que creo que ni ellas pidieron, ¿no? Como que se pasaron 2 pueblos en cuanto a la estabilidad que se les da para estos proyectos. La pregunta es si no puede salir el tiro por la culata. No, el RIGI, si vos tuvieras una economía normal y no tuvieras cepo, no haría falta. O sea, esto es al revés, me parece. Es como que el RIGI es algo que haces para quitar incertidumbre, pero si la economía funciona normalmente, como... Sí. Y digo normalmente, esto va a ser medio raro, digo, hay países mucho más subdesarrollados que Argentina, petroleros, que no necesitan esto porque está claro el concepto de que si vos invertís puedes sacar tus dividendos. Acá simplemente es tan mecánico como que esto es el que invierte, quiere saber que puede después retirar su dinero. Eso es una cosa que permite RIGI. RIGI además da otros beneficios fiscales, como por ejemplo bajar el 10% del impuesto a las ganancias, sí, que es un beneficio fuerte. Yo creo que en la disponibilidad de divisas, ¿no? También. Bueno, a ese punto quiero ir porque las cuentas no me cierran. Va gradual, ojo que es en 4 años, y no es de un día para el otro. No, pero me ayudan con porque sigue vigente o se reflotó decreto Chevron que sí autoriza, creo que es el 20%. Entonces estamos hablando de inversiones de 13.000 millones para dar 5.000. Ya hay algo que no me cierra, esos dólares es CAPEX local, digo, son inversores locales, los jugadores de Vaca Muerta petroleros son capitales locales, ¿no? Digo, estamos hablando de plata acá. Entonces... hay una tensión en la cuenta corriente. Si vos tenés que poner 13.000 y el año siguiente tenés que poner 15.000, 16.000 y después 20.000 para llegar a los 30.000 en el 2030, ¿dónde está? ¿Entendés? O sea, la cuenta hay algo que no me cierra, esos dólares se demandan también, ¿se entiende? Digo, la balanza positiva en definitiva va a ser cuando se llega al know-how al pico inversor. Porque si te demanda 20.000 millones de dólares todos los años para llegar a generar un excedente de 30.000 en 2030, digo, hay algo que todavía no te está dando el resultado. Digo, en los números no se ve. Es interesante lo que vos decís, pero la demanda esa no es dólares, también es pesos. O sea, está pasado a dólares. Las exportaciones son todas dólares, pero la demanda de inversiones es un ejercicio que cuánto es importaciones, que sí sería demanda de dólares, y cuánto es actividad local que no te requiere dólares. Ese ejercicio... Entonces ahí podemos ver que no necesariamente el costo de producción del barril local está en dólares. Porque hay mucho del costo de producción o de fabricación de ese barril que, como bien estás marcando vos, es en pesos. Sí, pero ahora hubo inflación en dólares en Argentina, con lo cual en los últimos años está pasando... O sea, está muy raro ese sentido porque estamos más caros en ese sentido. Y después está el tema ese de las empresas, si son locales, internacionales. La verdad que la industria petrolera es más internacional, porque tanto las empresas que están acá también muchas tienen actividades en otros países y ahí medio como que compite el capital.
Hay algo vinculado a eso, que el otro día leía que el ascenso de Donald Trump en Estados Unidos, a la presidencia de Estados Unidos, que asume ahora en unos días, le va a dar otra vida o un nuevo trampolín a Permian, ¿no? Que es el vaca muerta de ellos, mucho desarrollado previamente y más grande. Pero que incluso Biden venía con su política de energías limpias frenando la producción de GNL en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera eso le abrió una ventana adicional a la posibilidad geopolítica de Argentina de ocupar ese rol. Ahora, que llegue a Estados Unidos, que su vaca muerta empieza a funcionar a todo volumen, ¿no te quitas sentido de oportunidad? Digo, ¿le puede jugar en contra a Argentina? Sí. O sea, sí es interesante lo que planteás porque Argentina compite no solo con el Permian, sino con varias rocas no convencionales que hay en Estados Unidos. Y lo que Trump dice que va a autorizar más rápido oleoductos, son unas construcciones que Biden estaba demorando. Biden también le da mucha más importancia a la transición energética con todo lo que fue el IRA, ¿no? Que son beneficios fiscales enormes para todo lo que era reducción de cualquier cosa que haga. Entonces, por un lado, sí, o sea, si hay más petróleo en el mundo, más oferta, podrían bajar más los precios. Eso es uno de los riesgos, ¿no? Que haya más petróleo porque hay Estados Unidos todavía más empuje al oil and gas, entonces cause más presión en Argentina porque baja un poco el precio internacional. Respecto al LNG, lo que había hecho Biden, en realidad yo lo escuché mismo, era dejar de autorizar proyectos a futuro, pero ya había un pipeline tremendo autorizado. No es que ahora se dejan todo lo que está construyendo, que ya hay un pipeline para dentro de 10 años. Claro, y eso un poco, algunos dicen que para que no suba... ¿Cómo? Que mi pregunta ahí tiene que ver con la competencia de inversiones. Si Estados Unidos abre más juego, una empresa, ¿cómo decide si pone la plata en Estados Unidos, donde ya tiene un costo eficiente, ¿no? Una cuestión de producción muy eficiente y además te dice vení, versus Argentina, que tiene un track record detrás, tiene que seducir, como suelen decir. Sí, lo bueno es que en Argentina también ya funciona el loco. Vamos por así, vamos al oil and gas y después vamos a las otras. Yo soy muy fanático también de la transición energética que mencionaste un poco recién. Les puedo dar mi visión de eso, ¿no? Por un lado, en oil and gas, vaca muerta es competitiva cuando uno mira los costos, compara con Estados Unidos, obviamente la economía de Estados Unidos, pero también los precios son más baratos. Si alguien entra acá a jugar, puede comprar por los activos ahora de Exxon que se vendieron, que se fue a Argentina. El precio es mucho más barato que lo que vale un acre en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual eso medio como que compensa. Y también, desde el punto de vista geopolítico, me parece que Estados Unidos no va a estar en contra que se desarrolle en Argentina, ¿no? O sea, le va a convenir. Más allá que obviamente puede traer un problema que haya. Eso, de un lado, políticamente se compensa con, por ahí, la cercanía que puede poner Trump y ayudar a la economía argentina con la relación con Milei y el acuerdo con el FMI que se dice. Hay que ver qué pasa. Pero es como la pregunta, al día siguiente que ganó Trump, todos me preguntan, ¿y de energía qué pasa? ¿Es bueno o es malo? Y mira, desde el punto de vista de la competencia puede ser malo, pero desde el punto de vista de la macroeconomía, que creo que pesa más todavía en la energía, como vimos este año, ¿no? Sí. Respecto a la transición energética, ha habido un cambio en el mundo, porque hasta hace 2 años los hidrocarburos eran mala palabra, ¿no? Hace 2 o 3 años no podía subir al Congreso Mundial, se llama CERAWeek, que están todos los CEOs y todos los secretarios de energía del mundo, casi no se hablaba de petróleo, era rarísimo, estaban todos hablando del hidrógeno. Ahora vamos a hablar de hidrógeno, mira, justo nos diste el pie. Sí. Ya el año pasado parece que el gas no es tan malo, ¿sí? El gas que antes se decía que va a ser un puentecito hacia la transición energética, ahora parece que va a ser una autopista que va a durar décadas y que contamina menos. Y también Estados Unidos descubrió esa fórmula que dice, ¿qué hago con el gas? Porque a Estados Unidos le pasó lo mismo que a Argentina ahora, ¿no? Y que estamos preguntándonos qué hacemos con tanto gas, que viene con el petróleo, que pasó a ser hasta un problema de una manera, porque hay que sacarlo para poder sacar el petróleo y también para poder desarrollar esos recursos. Entonces el gas, de alguna manera, ahí pasó a ser la posibilidad de hacer shale gas en Estados Unidos, licuarlo y llevarlo como electrones a toda parte del mundo, y se probó que funciona cuando Rusia dejó de abastecer a Europa. Sí. Ahí Estados Unidos la abasteció a un precio, encima ahora le dicen, mira, ahora el precio está bajo, no es que necesitas el precio loco de 30, 40 dólares. Ya ahora está funcionando a 9 dólares, está funcionando, entonces es un modelo que, entre comillas, le gustó al mundo y le sirvió a Estados Unidos y le sirvió a esos países productores, con lo cual lo están impulsando ahora, de que el gas... Entonces, eso lo veo como quedándose y le da a Argentina también una posibilidad buena, ¿no? Te hago una más para ir cerrando, porque te quedaste con ganas de hablar de renovables. Es un tema que también nos interesa, nos apasiona. Ahora nos vamos a meter en eso. Pero la pregunta ahí es, ¿cuál es el mix entre los combustibles fósiles que acá se van a desarrollar tan fuertes
con la necesidad incluso de generar energías alternativas, como para estar cubiertos por las dudas y también para reducir la emisión de dióxido de carbono. Sí. Argentina tiene un mapa energético que es impresionante. O sea, es una cosa, vos mirás el mapa de Argentina y vos ves el sol en el norte, los vientos en el sur. No solo Vaca Muerta, sino 5 cuencas productivas. La posibilidad de explorar en el offshore, biocombustibles, selvas en el norte, que es por todo el tema de los bonos de carbono, para chupar dióxido de carbono, que se están haciendo un montón de proyectos. El litio, ni que hablar, estamos haciendo un montón de trabajos, informe de litio. Entonces, vos ves ese mapa y vos decís, ¿Argentina cuánto emite? El 0,8% de las emisiones del mundo. Entonces, no es culpa argentina ni... No, eso está claro, pero como tendencia es algo... Pero Argentina, ¿qué puede hacer? Puede tener una matriz más limpia, claramente, y ser competitiva, porque ahora las renovables, a diferencia de hace 10 años, ahora convienen económicamente. Por eso, o sea, yo siempre digo, ¿por qué ocurre la transición energética? O sea, ¿por qué? Así, nunca en la historia hubo una transición energética en términos absolutos. Ahora consumimos más leña, más carbón, más petróleo, más gas que siempre, en valor absoluto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ahora dicen, ahora tienen que bajar las emisiones? ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por las ONGs, por los gobiernos, por los jóvenes? No creo. Yo lo único que creo es que acá el mundo funcionó por capitalismo y ciencia, ¿no? Entonces, la ciencia está bajando los costos, el capitalismo es la zanahoria, entonces de alguna manera está funcionando, estando económicos los proyectos de viento y sol, principalmente lo que es reemplazo de energía eléctrica, todavía falta para un poco todavía para el próximo paso que sería reemplazar el transporte, ¿no? Sí. Porque tenés que acumular esa energía, que es el problema que tienen las renovables. Pero Argentina, bueno, tiene la posibilidad de exportar la transición energética. Así como exporta petróleo, puede exportar. ¿Cómo puede exportar la transición energética? Por ejemplo, no sé, llevando energías renovables a la región, reemplazando carbón del mundo. Acuérdense que carbón es la principal fuente de energía eléctrica del mundo. 35% de la energía del mundo se consume carbón, llevando la energía al mundo, que es mucho más limpio que el carbón. ¿Qué es el hidrógeno? Que van a hablar después. Es una manera de almacenar la energía renovable. Totalmente. Entonces, de alguna manera, Argentina eso tiene un potencial enorme y el litio también es una posibilidad para almacenar. ¿Sí? Me diste el pie justo para agradecerte por tu tiempo. La verdad, una charla interesantísima. Nos quedaríamos mucho más tiempo, pero tenemos que ir cortando. Gracias, Daniel, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Y bueno, será hasta cualquier momento. Seguro te volvamos a convocar. Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Y hablábamos recién con Daniel de la potencialidad del hidrógeno verde. Si ustedes lo recuerdan, hace unos años hubo un mega anuncio de inversión de que venía una gran empresa de Australia, creo que era, que iba a poner como 8.000 millones de dólares acá para desarrollar el hidrógeno verde. Bueno, eso pasó a cuarteles de invierno por ahora. Pero el hidrógeno verde sí es una gran oportunidad para la Argentina que ya empieza a ocurrir. Y en este informe que vas a ver ahora te contamos, por ejemplo, cómo Bahía Blanca y otros lugares de la provincia y del país empiezan a pensar en esta energía renovable. Los esfuerzos que se están haciendo en pos de frenar el calentamiento global han llevado a que el mundo se encuentre en una transición energética para salir progresivamente del consumo de los combustibles provenientes de fuentes fósiles e ir hacia combustibles provenientes de energías renovables. Pero hay un grupo de usos, por ejemplo la movilidad pesada o usos industriales, que no son compatibles, o sea, no es suficiente el uso de electricidad y por eso se buscan combustibles alternativos. Uno de ellos es el hidrógeno. Hay muchas formas de producir hidrógeno, ¿no? La más tradicional es el reformado de gas a través de vapor. Esta es una producción del hidrógeno con emisiones. Pero si el dióxido de carbono que se genera en ese proceso lo capturamos y lo almacenamos geológicamente, podemos considerarlo de bajas emisiones. Y lo que se viene y lo que más se va a desarrollar es lo que habitualmente escuchamos como hidrógeno verde, que es el hidrógeno producido con fuentes de energía renovable. En general, este hidrógeno se produce a través de un proceso que se denomina electrólisis. Un proceso donde con electricidad pasa el agua y ese proceso de electrólisis divide el agua en hidrógeno y oxígeno. Entonces el oxígeno se puede liberar y nos queda el hidrógeno para transformarlo en un combustible. Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil son países de Sudamérica que por su
posibilidad de generar energías renovables y luego transformarlas en hidrógeno para su exportación, son países que se posicionan muy bien en este mercado para complementar la demanda de regiones como Europa o el sudeste asiático, que van a producir hidrógeno, pero no va a ser suficiente para toda la demanda que van a tener y por lo tanto van a requerir importación a gran escala a diferentes lugares del mundo. Bahía Blanca tiene la planta de producción de amoníaco y urea más grande del país, ¿no? La planta de la empresa Profértil. Una de las posibilidades que ya se analizan para poder transportar el hidrógeno es mezclado en amoníaco. Entonces, de esta forma, una especie de amoníaco verde que tiene inserto el hidrógeno producido a través de aerogeneradores generaría una gran oportunidad justamente de poder exportar energía dentro del amoníaco. Es clave que esta producción esté relativamente cerca de puertos, porque una vez que yo genero la electricidad y la convierto en hidrógeno y a uno de estos carriers, amoníaco o combustibles, hay que transportarlo hacia un puerto para su exportación. Por lo tanto, es clave que en cercanías de esta producción haya un puerto para exportar. Argentina tiene un gran potencial para la producción de energía renovable, ¿no? Energía solar más al norte y energía eólica, sobre todo de la provincia de Buenos Aires hacia el sur del país, que es justamente el insumo principal para la producción de hidrógeno verde. A mí el hidrógeno verde, desde que se había anunciado aquella inversión en Río Negro, que finalmente está ahora pausada, me cautivó como promesa, porque es la primera vez que pude ver en una energía renovable una potencialidad de exportación y además de bancar la parada. De hecho, hablaban de, por ejemplo, camiones que se movilicen a través de este combustible. Así que convocamos a un especialista en la materia, porque ninguno de nosotros lo es, que se llama Santiago Enríquez, que es el coordinador de proyectos de hidrógeno verde de la Cámara de Industria y Comercio Argentina-Alemana y que tiene el placer de haber venido a WhatsApp. Bienvenido, Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz año. Gracias por invitarme. Bueno, feliz año para vos también. Perdón por no habértelo dicho antes. Primera pregunta, ¿cuánto de todo esto es ciencia ficción y cuánto es una potencialidad que efectivamente puede ocurrir acá en Argentina? Siempre está bueno hacer un poco también para tomar una especie de metáfora. Cuando hacen un edificio, que ahora en la ciudad de Buenos Aires hay muchos, siempre se muestra un render de lo que va a ser, de lo que va a ser el objetivo, hacia dónde se va, y se hace también una especie de render de cómo va a quedar la vereda y alrededores. Y creo que eso está pasando con el hidrógeno. Es una de las primeras industrias donde nosotros ya sabemos hacia dónde queremos ir, donde los gobiernos también están promoviendo de alguna manera este nuevo vector energético, que no es nuevo, sino la forma que se está por producir, y por ende puede parecer ciencia ficción, pero en realidad hay detrás una gran cantidad de años vinculadas a la investigación y desarrollo. Inclusive en Argentina fuimos uno de los países en América Latina pioneros en la investigación y desarrollo en hidrógeno. También las plantas experimentales que ya existen, algunas de las cuales están en Argentina. Por ende, no es ciencia ficción, sino que es realidad. El tema es cómo llegamos para hacer competitiva una industria que está en sus inicios y que a la vez también, digamos, del otro lado, digamos, de las ambiciones están planificaciones de gobierno con ambiciones y targets, metas a futuro que son muy ambiciosas, algunas de las cuales pueden ser o no realizables, pero siempre recuerdo tal vez, tomando también otra de las experiencias de hablar con varias empresas, cuando una empresa decía, bueno, necesitamos también pensar en las cañerías en las cuales se va a transportar el hidrógeno, pero el problema de poder producir eso, no solamente la cuestión de la planificación, sino también de tener técnicos, poder llegar a tener una curva de aprendizaje necesaria para poder llegar a generar la infraestructura necesaria para poder cumplir esos objetivos. Por ende, se están poniendo en juego varias cosas, sí las ambiciones de los gobiernos, las planificaciones, también las metas de descarbonización de las empresas, por un lado, y por otro lado, una curva de aprendizaje necesaria, tanto desde el punto de vista de la investigación y desarrollo, el desarrollo de la tecnología y el escalado industrial del hidrógeno verde. Y
la cuestión de ciencia ficción no tenía que ver con la viabilidad o no técnica, porque es algo que, digo, si estamos hablando de esto es porque es posible, es viable, sino más bien con la viabilidad económica, porque requiere de grandes inversiones y requiere de que tanto Argentina como otros países den ese paso. Totalmente. Exactamente, sí. La viabilidad económica requiere también de un risk-taking muy grande, o sea, es la toma de riesgo tanto de las empresas como de los gobiernos, tanto de establecer sus metas de descarbonización y de tomar el hidrógeno como parte de un mix de la transición energética, que justo comentaba Daniel Dreisen. La importancia también de pensar en términos de transición energética es pensar en los diferentes componentes que tiene esa transición. Por un lado tenemos la transición basada en la eficiencia energética, de qué forma podemos mantener la competitividad y reducir y aumentar la eficiencia energética tanto de los consumos como de la producción. Por otro lado también el tema de la electrificación de algunos sectores económicos y sociales. Y después por otro lado es la descarbonización a través del hidrógeno. El hidrógeno viene a cumplir metas de descarbonización de sectores difíciles de abatir. Por ejemplo, en la industria química, parte de la industria del transporte pesado, donde la electrificación de alguna manera es muy costosa. Ahí el hidrógeno es, sabiendo que hay una curva de aprendizaje y un desarrollo tecnológico en sus inicios, el escalado industrial va a permitir la producción de hidrógeno y derivados que va a permitir la descarbonización a largo plazo. Por ende, en este momento no podemos hablar de una viabilidad económica a mediano plazo, pero sí es necesario mantener la ambición, porque similar a lo que pasaba con la industria nuclear, que justo se hablaba al principio del programa. O sea, la industria nuclear de ninguna manera se puede decir que era eficiente económicamente, o sea, que los costos no daban. Y sin embargo, los gobiernos, desde pasado el programa de Átomos para la Paz y todo lo que tenía que ver con la generación de una industria después de la Segunda Guerra Mundial, implicó una generación de costos hundidos muy importante, tanto de los gobiernos, la creación de comisiones nacionales de energía atómica y, por otro lado, la toma de riesgo de algunas empresas. Sí. Ahora, Santiago, vos coordinás proyectos de hidrógeno verde. Cuando le tenés que explicar a tus amigos, te juntás en un asado, le tenés que explicar a tu familia, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿qué es la producción de hidrógeno verde? Porque la gente entiende lo que es el petróleo, entiende lo que es el gas. ¿Qué es el hidrógeno verde explicado para tus amigos y tus familiares que no están en el tema? Bueno, a mí me gusta usar mucho el tema de los paralelismos porque la otra vez tuve que dar una charla en un colegio también hablando un poco sobre hidrógeno y lo importante es pensar el inicio de una industria. Estamos viviendo un tiempo donde cuando se inició, por ejemplo, después de la segunda revolución industrial, uno de los vectores todavía no existía, el petróleo. La industria química todavía estaba en sus inicios, los plásticos todavía no estaban teniendo una difusión masiva. Por ende, en esa época había que explicarle a la gente por qué el petróleo y por qué sus derivados iban a ser necesarios para la generación de una industria. Lo mismo está pasando con el hidrógeno. El hidrógeno en este momento es, porque en este momento puede parecer un elemento que es un poco abstracto, pero al fin y al cabo es el elemento químico más importante de la tabla periódica de los elementos porque es el que está más presente y que al estar presente en la mayoría de los elementos que encontramos en el universo tiene también la particularidad de estar embebido también en esos elementos y que hay que utilizar un proceso industrial para separarlos. O sea, tenemos el H2O famoso, el agua, que es uno de los elementos más abundantes en la Tierra, y para poder hacer que se produzca hidrógeno tenemos que tener un proceso industrial para poder separar la molécula de hidrógeno y la molécula de oxígeno. Y ya ahí estamos generando industria, porque necesitamos un proceso industrial. Entonces, cuando yo hablo de alguna manera de hidrógeno, es tanto, por algún lado, si vamos a aquellos que son un poco más ambiciosos respecto a las cuestiones climáticas y hablan de las metas de descarbonización, o quizás tienen esas ambiciones de un mundo un poco más climáticamente amigable, bueno, ahí podemos hablar del hidrógeno como un vector energético fundamental para poder producir energías en grandes cantidades y bajar la huella de carbono. Pero aquellos que quizás están pensando como, el hidrógeno que es como energía es el inicio de una nueva industria que en los próximos años vamos a ver despegar y que actualmente ya tenemos grandes inversiones en todo el mundo que están haciendo que se esté creando esta cadena de valor.
Santiago, como marcás vos, ¿no? Esta industria incipiente, entiendo que Alemania es un emblema, no es pionera en este desarrollo, corregime si no es así. La pregunta concreta es cuánto produce, si se puede medir en dólares para tener un parámetro de cómo va, ¿no? Porque también marcar esto, el hidrógeno actualmente se produce, lo que pasa es que se produce generando emisiones, ¿no? Entonces la idea del hidrógeno verde es producir esa misma molécula sin afectar la atmósfera, ¿no es cierto? Es más o menos por ahí. Exactamente, sí. Alemania, bueno, ahí nos metemos un poco en la geopolítica de la energía actual. Después de la guerra, o sea, cuando surgió esta guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, Alemania se empezó a demostrar un poco la debilidad tanto desde el punto de vista de la energía, porque las grandes industrias que tiene Alemania, tanto la industria química, la industria automotriz, son consumidores de grandes cantidades de energía y por ende tienen que tener la confiabilidad de la provisión. Rusia es un gran, todavía lo sigue siendo de Europa, pero para Alemania fue un gran proveedor de energía a través del gas. Y con la irrupción de esta guerra y la necesidad también de posicionarse de Alemania como dentro de esta nueva geopolítica, obligó a Alemania también a repensar un poco sus estrategias de producción de energía y también pensar dónde conseguir nuevos proveedores confiables de grandes cantidades de energía y a la vez también siendo climáticamente amigables. Y ahí, bueno, ya en el 2020 Alemania lanzó su estrategia nacional de hidrógeno con metas ambiciosas, 95 a 130 teravatios hora sería la demanda de hidrógeno y derivados de Alemania. ¿Me podés dimensionar eso? Y eso, o sea, imagínate que Argentina tiene 5 millones de toneladas, que implica alrededor de 22 gigavatios horas de lo que tiene pensado en su estrategia nacional de hidrógeno. Y acá estamos hablando de a nivel de teravatios hora. Okay. O sea, y del 50 al 70% de esa demanda de hidrógeno, Alemania la tiene que importar, porque sabe que de hidrógeno verde estamos hablando. Y no tiene el recurso para generarlo. No tiene el recurso, o sea, o ha llegado a los límites físicos y naturales para poder producir hidrógeno verde. Y ahí entra Argentina como posible proveedor. Exacto. La cuestión de logística, digo, ¿no te juega en contra? Bueno, también ahí estamos yendo quizás un poco más adelante en toda esta cadena de razonamiento, pero sí es importante pensar de que Argentina es un jugador que puede tener un rol importante en la nueva economía del hidrógeno global. Y ahí Alemania y la Unión Europea en sí, Europa está pensando en proveedores confiables, pasando de una nueva geopolítica, una geopolítica donde no está solamente concentrada en recursos fósiles, que están distribuidos en lugares muy identificables en el mundo, sino tratar de distribuir la cantidad de proveedores a nivel mundial y obviamente poniendo foco en aquellos lugares más estratégicos como Argentina. Obviamente Argentina tiene, como comentaba también Daniel, y se comenta en varios lugares, digamos, la posibilidad de tener un factor de carga competitivo en la Patagonia, en el norte del Sol, lugar, también tenemos el acceso a tierra es muy accesible acá en Argentina. Eso permite la producción de hidrógeno a escala competitiva. Y como decía recién en el video que estábamos viendo, bueno, hay que ver también de qué forma hacemos una producción competitiva, pero que también el transporte y el consumo en Alemania, por ejemplo, o en Europa, sea también, digamos, no en detrimento de los costos de las empresas que están descarbonizándose. Y ahí está la clave de los derivados del hidrógeno, o sea, convertir al hidrógeno también dentro de otro proceso industrial en otros derivados, como puede ser el metanol o el amoníaco, que son vectores también, que son componentes químicos que también pueden ser insumos para industrias químicas, por ejemplo, o para la generación de combustibles alternativos basados en hidrógeno. Entonces, como verán, el hidrógeno es solamente la punta de lanza del desencadenante, de alguna manera, de una cadena de valor que se puede dar tanto en Argentina como también en coordinación con otros países. Santiago, muy interesante todo, muchísimas gracias y bueno, esperemos que una próxima oportunidad que nos encontremos esto ya sea una realidad, ¿no? O por lo menos empiece a hacerlo. Exactamente, muchas gracias. Pasó Santiago Enríquez por WhatsApp para hablar de hidrógeno verde. No en muchos lugares escuchás hablar de esto, así que prestar atención porque probablemente sea el combustible verde, renovable, amigable con el ambiente, que definitivamente nos termine de sacar de ese brete de que lo renovable no es eficiente, ¿no? Que es lo que venimos hablando acá en las emisiones que llevamos de WhatsApp.
Cambiamos ahora el tema. Llegó el momento de hablar de cuestiones vinculadas a tu bolsillo, al consumo de energía. Y acá le voy a dar pie a Lu Glesser, que vino con una inquietud. Me dice, ¿vos sabés cuánta electricidad, cuánta energía consume tu sistema de alarma? La alarma que vos podés tener en tu casa por cuestiones de seguridad. Y dije, no tengo idea, así que Lu Glesser, soy todo tuyo. Resulta que te preguntaba, Rafael, por qué mis vecinos del condominio, de este clúster de PH, donde habito, muy parecido a la vecindad del Chavo, por ciento, en el grupito de WhatsApp, estaba proponiendo esto, ¿no? Poner un kit de cámaras, más que de alarma, de cámara de seguridad, y yo que soy un poco reticente, presento mi oposición a esta medida, que quede registrado, quien ingrese de los hogares es un poco peligroso. No podés con tu genio. Digo, ¿cómo va a quedar ahí? ¿Que van a ver todos? ¿Quién entra y quién sale? Bueno, por supuesto. Entonces dije, bueno, voy a buscar argumentos. Esto debe consumir un montón y lo cierto es que no, fracasé. Mirá. Para nada, no consume nada, muy poco. Digo, a ver, 2 cámaras que van a una consola que la mezclan, 2 cámaras mínimo, ¿no? Estamos hablando de 2 cámaras, es lo mínimo que puedes tener, con una definición de 720 megapíxeles para ser más o menos justos y tampoco ser muy ambiciosos, ni ir a los 1080. Tampoco querés filmar un video de YouTube. Claro, una cámara que te muestre quién entra y quién sale, sí. Vos querés ver quién entra y quién sale, ¿ves? Porque te digo... No, tus vecinos. Y entonces, eso, una consolita que tiene un rígido. Bueno, eso en total te puede salir más o menos 3.000 pesos por mes entre todos los PH, somos 8, la verdad que está muy a la mano. Pero más allá de haber fracasado, porque yo buscaba un argumento sólido para que no las instalen, me enteré de un par de datos que me parece que son muy interesantes para compartir. Dale. Te decía que son 2 cámaras, 2 consolas y un rígido. Lo que más consume es el disco rígido. Y el disco rígido va consumiendo más y crece exponencialmente a medida que mayor capacidad tiene. O sea, un disco de 1 tera te puede consumir 2 vatios hora, para decirlo, ¿no? Para hacer un promedio. Todos estos son números porque también depende qué rígido, qué... Pero más allá de esto, lo que digo es que va creciendo y, por ejemplo, cuando va subiendo de teras, va creciendo mucho el nivel de consumo y eso es un dato porque vemos cómo en la cadena de generación de electricidad lo más caro es el almacenamiento y esto es muestra de lo que sucede y lo que venimos charlando, ¿no? También, de que la gran incapacidad o la gran deficiencia de las renovables es que no se pueden almacenar porque es carísimo. También vos querés un rígido para una camarita de seguridad, ¿no? Para minar Bitcoin. No, te dije que no era caro, te dije que bueno, para seguir pensando, podemos seguir ahí raspando más adelante a ver sobre los rígidos de la casa, cuántos rígidos. Porque también pensemos esto, son grandes armarios, ¿no? Donde uno guarda cosas y cuanto más guardás, más pesan. Sí. Pero en términos relativos, ¿no? Este mini kit de seguridad, 2 cámaras, la consola, en términos relativos con respecto a otros electrodomésticos, y vamos a compararlo con aquellos que tienen que estar mucho tiempo encendidos. La heladera. La cámara de seguridad, si no está funcionando 24/7, la verdad es que pierde su razón de ser. Bueno, la heladera consume 30 veces más que este kit de seguridad. Un televisor, mira, si tenés el más grande, 100 veces más una tele. Y sin embargo, el de 32 pulgadas es 3-4 veces más parecido a una heladera que consume... Perdón, 30 veces más parecido a una heladera. O sea, el televisor ahí también muestra la capacidad de cuanto más almacena, cuantos más datos almacena, más energía. También para pensar en los desarrollos de criptomonedas y todo esto que se quiere hacer, cuánta energía demanda, justamente porque tiene mucho almacenamiento de datos. Claro, pero entonces hay que dejar las cámaras y hay que sacar la heladera. Eso es lo que... Sí, o directamente hay que poner un chabón que esté mirando todo el tiempo la cámara y no guardar en ningún lado, como tirar línea. O sea, un chabón que te funcione de línea, de línea de transmisión. Amba uno. Yo conozco una señora que puede servir para eso. En el departamento 2, cuando era chico. Y el aire acondicionado ni te cuento porque el aire acondicionado te consume 1000 veces más que este kit de seguridad. Se van turnando para ver. Sí, la verdad que yo mirando para afuera. Sí, estaba muy... Ahora, te quiero decir un dato, porque acá hay que comparar también con un electrodoméstico que está prendido, por lo menos en mi casa, 24 horas sobre 7 y consume menos que este kit de seguridad. Y es la radio, qué objeto amigable y que hay que defenderlo porque mira la radio qué poquito que te consume y cuánto que te da, mucho más que un kit de seguridad. Gauchita la radio. Es bueno el dato de que las camaritas te consumen 30 veces menos que la heladera porque están, como decías vos, 24/7 ambas prendidas. ¿Qué pasa? No sé si tenés el dato, pero digo, por ejemplo, si vos metés en una alarma sistemas de infrarrojo,
Bueno, Hay ahí que subir sube un poquito mucho más. el consumo, sí, sube mucho el consumo, por supuesto luces y lo que genera algún tipo de calor o funciona con el calor tiene resistencia y la resistencia chupa mucha más energía. Bueno, Bien. en términos relativos, digo, un secador de pelo, una pava eléctrica consume muchísimo más quizás que hasta mismo el aire acondicionado. Lo que pasa es que el aire acondicionado está mucho tiempo prendido. Está clarísimo. Bueno, entonces ya saben, si quieren poner un sistema de vigilancia en sus lo casas, no lo hagan por otras cuestiones, pero si van a argumentar o tratar de argumentar como Blue Laser que gasta mucha energía, bueno, no es así. A mí me sorprende que la verdad que un sistema de 2 camaritas te chupe 3.000 pesos por mes de energía eléctrica. Pensé que era mucho más caro, así que vale el dato y vale la investigación, Lu. Muchas gracias. Y así hemos llegado al final de la primera edición de WhatsApp temporada 2, año 2025. Ya le pusimos temporada 2, ¿viste? Sí, estamos en la segunda temporada, oficialmente en la segunda temporada. Bueno, como siempre, les agradecemos por estar del otro lado. Nos siguen, como siempre, en nuestras redes, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Estamos en @WhatsAppStream, en esos medios de contacto. Nos comentan lo que quieran. Y muchas gracias también a ti, Fer Cracovia, por habernos acompañado. Rafael, como siempre. Vos entrás de vacaciones ahora, así que divertite. Traten de mantener el programa que dure hasta que vuelva. Trataremos de no romper nada. Vamos a hacer todo lo posible, pero ya sin vos es bastante difícil. Cuando vuelva será tipo, viste, Chernobyl, que no, mentira. Bueno, Lu, muchas gracias. Un honor, Rafael. Y de nuevo, gracias a ustedes por estar del otro lado. Feliz año, feliz 2025. Nos vemos la semana que viene. Chau.